Y a todos a este seminario del proyecto Educación Transformadora con la Naturaleza, titulado Prácticas de Educación con la Naturaleza. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy, a la vicerrectora de Investigación y Posgrado, Antonia Larraín, a Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos, a Marisol Latorre, decana de la Facultad de Educación, y vamos a dar comienzo a este seminario. Al principio les voy a comentar, el proyecto Naturaleza Transformadora nace el año 2021. Es una iniciativa educativa desarrollada por la Facultad de Educación y la Fundación Cosmos. Y entre sus objetivos está desarrollar y evaluar experiencias educativas con la naturaleza, promoviendo la formación de ciudadanía ecológica y aportando la proyección de las transformaciones necesarias para crear mejores futuros para todos y todas en el contexto de la sustentabilidad de la vida. Este proyecto hemos buscado dar un paso adelante y repensar y proponer nuevas formas de vinculación entre educación y naturaleza a través de la creación de un modelo pedagógico, educación transformadora con la naturaleza, que en su primera fase de proyecto, entre el año 21 y 23, se desarrolló intervención con escuelas vulnerables en espacios escolares y a través de experiencias pedagógicas en la naturaleza. Paralelamente, se dictó un curso de formación continua para comunidades escolares, además de la publicación de resultados y orientaciones para la política pública chilena, en relación con los beneficios de la educación fuera del aula escolar. Produjimos también el dossier Orientaciones para docentes en el marco de las competencias para la transformación, en el que se proponen estrategias pedagógicas concretas para docentes de diferentes disciplinas escolares en búsqueda del desarrollo de aprendizajes situados, relevantes, pertinentes a la variedad de contextos socioecológicos en nuestro país. En su segunda fase, el año que partimos del año pasado, el año 24 hasta el 26, el proyecto ha profundizado su alcance incorporando 3 proyectos Fondesis a su producción. En este periodo se ha avanzado en incorporar el modelo al sello formativo de la facultad. Se ha profundizado también la presencia de la educación con la naturaleza en la trayectoria de todos nuestros estudiantes, ofreciendo 2 cursos de formación complementaria abiertos a todos los estudiantes de la universidad. Este año también lanzaremos el Diplomado de Educación Transformadora con el objetivo de avanzar en la formación docente dentro y fuera de la universidad. Esperamos seguir avanzando en este proyecto junto a la Fundación Cosmos y profundizar los objetivos que nos unen. En este contexto, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del profesor Justin Dillon, quien es profesor de Ciencias y Educación Ambiental en University College of London, profesor invitado en la educación de Zhejiang, China. Además, Justin es editor de la revista Studies of Science Education y es editor del International Journal of Science Education. El profesor Dillon expondrá hoy su trabajo Towards an Educational Response to Climate and Environmental Emergency. Okay, thank you very much for the welcome, the kind welcome, and for the invitation to be here with you. I know some of you already from a long time ago, so it's nice to see some familiar faces in the audience. Thank you for the simultaneous translation. I will try and speak slowly enough for it to be understood and for it to make sense into there. Is that for? Sure. Okay, thank you. Thank you very much. So I'm going to talk a little bit, briefly introduce where I'm working, and to talk about some of the context for the talk, and then talk about some of the work we've been doing, the research that we've been doing, about pupils' views, about teachers' views, about the pedagogy of climate change, with some examples. And I'm going to finish off with some schools, some examples of schools that I've visited in different parts of the world, which I think are doing wonderful work, which I think, I hope, you'll find inspirational.
I've cut this talk down from a much longer talk, so I'm hoping that it fits within the 25 minutes or so we've got left. So this is where I work. This is University College London. It's the largest university in the UK with 40,000 students. But I work in what was the Institute of Education, which is now the Faculty of Education and Society. And within that, I work in a Centre for Climate Change and Sustainability Education, which is quite new. It's been going about 3 years now, and we are trying to gradually build up our capacity to get funding to do the kind of work that we really think is important. It's probably the only centre for climate change education and sustainability education in the UK. But I don't want to leave you with the impression that it's this wonderful, huge group of people doing lots of interesting work. It's a small number of people working very hard to become a much larger organisation. So we do three things primarily. The first thing we do is to produce materials for teachers, elementary school, high school teachers, which are modular online courses, 1 hour basic, 1 hour next level, 1 hour next level. And we hope that teachers will use those, access those modules online during their school time or at home, and learn something about the pedagogy of climate change and sustainability education. And they've been put together by academics in education, science, history, geography. So they're multidisciplinary modules, but actually they're targeted at history teachers or geography teachers or science teachers, whatever. And we're gradually, over the years, building up a suite of material. It's free, it's freely accessible for teachers, and it is. We're also interested in evaluating how effective it is. I should say, going back to this one, if you search for this website, you will not find it. You will find our old website. The new website is being developed and will be launched probably in late March or April. So it will look a bit like this. And you will have much easier access to the materials once this new website is up and running. So we carry out research, which I'll show you a little bit of the research that we do, and we try to influence policy. We try to influence the Department for Education, which is really very difficult, and as you might imagine, and we try to influence the ongoing review of our curriculum. We have the new government instigated a review of curriculum and assessment, and we've been trying to push as many people as possible to promote climate change and sustainability, and we've had some success, I think. So the bigger sort of context of what I'm talking about is summed up by this idea of wicked problems. Some people might be familiar with the term wicked problems. They are they're problems which are insoluble. They are problems which have been around for a long time, sometimes before we even knew they existed. So climate change was around a long time before people realized it was a problem. And there may be other problems which we are not aware of, which are taking place now, that we will become aware of in the future. They are problems which, as I said, are not soluble. As you try to solve them, they change into a more difficult problem, and so we think they will be around for as long as possible. So we have to educate people to live in the context of all these problems without depressing them, without making them feel that the world is doomed. We have to educate people to mitigate against the impacts of these different problems. And they're all in some way linked to sustainability, and then they're all in some way linked to each other.
So we talk about wicked problems as this cluster of issues that need addressing in education. We know that young people around the world many people are frustrated with the education they are getting. Many children are getting the same education as I got when I was in school, and that is not an appropriate education for the 21st and the 22nd century. And many people are protesting, striking, or writing to their government officials or whatever, because they realise that the education they are getting is unsatisfactory. And that movement has been happening over the last 10 to 15 years. So we know that young children and teenagers are unhappy with the current curriculum, the current situation. We also know that many teachers are unhappy from research that we have done or research that other people have done, where they've asked teachers, do they believe in climate change? And many teachers in different parts of the world are quite happy with the idea. It varies from country to country. Most teachers that we survey or have been surveyed would like to teach about climate change and sustainability more than they are able to at the moment. So, for example, in the United Kingdom, in England, climate change is in the curriculum in science and geography, and nowhere else. All children do science until the age of 16. Geography is compulsory only to the age of 14. So if you do not do geography, your access to climate change education is really quite limited. We do know that from surveys that we've carried out of teachers in many subjects in England, that many teachers are teaching about climate change and they are teaching about sustainability. They're teaching about climate change in English and music, in some cases in physical education, in history, and so on and so on. Even though it's not in the curriculum, they are still using the context to teach their own subjects. And it's those teachers who we are trying to support, because those are the teachers who want to have resources, they want to know how to teach these subjects, and there is no government support, no professional development for teachers to support them in teaching about climate change and sustainability. And that's why our focus has been on producing online materials. I'll just show you one survey. This is a survey published in a journal called Environmental Education Research. And it's unusual in that we were able to work with a group of teachers who were taking part in a professional development program. And there were 600 of them, all in a large hall for a day. And we were able to give them a survey, which they filled in while they were there. So unusually for a survey, we got a 95% return rate in terms of the proportion of people who responded, which is 10 times higher than you would normally expect. We also, because the topic of the seminar, the professional development, was not climate change, it was something else, we get a complete cross-section of the people who are involved in education, not just the people who really are interested in climate change education. So this is probably one of the most reliable surveys that's ever been carried out on teachers' views in England on teaching climate change. We've got lots and lots and lots of data. I just want to show you one, possibly the most controversial topic, data. So we asked the teachers, at what age should children be supported in civil disobedience around the topic of climate change? So the graph you can see shows the percentage of responses from kindergarten on the left
all the way through to the end of compulsory education, Key Stage 4 in England. And you can see a lot of teachers think that by the age of 11, 12, 13, that's the age when young children in school should be encouraged to take part in civil disobedience. Civil disobedience could be school strikes, it could be demonstrations, that sort of thing. And not necessarily, probably not definitely, violent civil disobedience. But of course the majority of teachers say never, never. It's just too political. It's just not the job of schools. This was the finding that got the most publicity in the media. We were on television 2 or 3 times in different channels, and this was picked up and distorted by the media to suggest that teachers wanted children to, bring down society. But nevertheless, it is an interesting idea that so many teachers really think that young children should be encouraged to take part in civil disobedience. It'd be interesting to see what the data would be in Chile. So anyway, so we know that young people want change. We know that teachers want more support. They want to teach more. What do we know about effective pedagogy for climate change education? This is a review. This paper in the same journal was a review of all the literature that had been published on how to teach about climate change and sustainability, and they tried to work out which strategies were most effective in having an impact on increasing knowledge, increasing pro-environmental behaviours, and they discovered there were 4 major factors that could be, and I think these are probably, that this is the literature from around the world, so I think probably there's some evidence that these strategies could work in many different countries. Those are there. I'll just go through each one in turn. So the first one is engaging in deliberative discussions, which means instead of just teaching people the facts about climate change and teaching people what they might do, is to involve children in discussions and dialogue, in role play, in activities where they have to understand different people's points of view in order that they can then try to see why people think different things, why this is a controversial topic. And we have many resources in the UK, in many different countries, to help teachers to use these deliberative discussions in order to generate sort of more effective learning on the part of the children. The second strategy was engaging with scientists, meeting the scientists. Most young people have never met a scientist, or they are unaware of meeting scientists. Even if their parent is a scientist, they probably don't sort of they don't realise that that they are in constant contact with a scientist. So part of the issue with climate change is that people don't understand how science works. They don't understand how scientists work. So the more that people can engage with scientists online or face-to-face, like this example, this is the Natural History Museum in London, where people can go and engage with scientists, and they begin to realise how science works. They begin to realise that that scientists are real people. They're not sort of evil, out to destroy the world. On the contrary, they're trying to do a good job. And so it sort of creates a bit more trust in the scientific process. One strategy for doing this is citizen science, where people are engaged in collecting data for scientists, working with scientists on environmental problems. But there are different levels of citizen science, from basic crowdsourcing of data, just collecting data for scientists, all the way through to sort of the highest level, which is where young people and communities are trying to solve their own problems and trying to engage with
real solutions, real problems, real solutions, and taking control of the whole scientific process. That's the one that you find fewest examples of. There's lots of examples of the first level, not so many of the highest level. So the third example is the third theme of effective climate change education is trying to address misconceptions, such as weather and climate are the same thing is a common misconception. This particular example is from a friend of mine who works in a kind of botanic garden. And he realized that most children do not have a very good understanding of where their food comes from. So he gets primary, elementary school children to grow crops, to grow plants in the same container where of the food. So they're growing tomatoes in a tomato can. He's growing wheat in a Dorito pack. He's growing apples in an apple juice container. It's just a very simple way of realizing where your food comes from. So effective pedagogy doesn't have to be complicated. It doesn't have to be full of information technology. It can be very simple approaches to changing how we teach about climate change and sustainability. And the fourth effective strategy is implementing community projects, school-based projects, growing things in the local community. So these four strategies all seem to be effective in improving people's understanding of climate change and sustainability. Now, not every school engages with these strategies. Not every school is confident enough to take these strategies on board. But I'm going to show you some examples of schools from different parts of the world that are able to do this in ways which I think are quite inspirational. So on the bottom you can see a primary school in just outside Beijing, which is close to a botanic garden, and they've almost devoted their school to sustainability. They have a wonderful pond inside the school greenhouse. They have lots of evidence of recycling machines, of reducing waste. The work on the classroom walls and the corridors is of the highest quality, showing how they sort of really have taken sustainability to heart. And it just goes to show what can be done. This is a school in the US, in Denver, in Colorado. It's a typical school, typical area, nothing special about the area where the children come from. But it is its pedagogy, its curriculum revolves completely around what they call the learning expedition, which means that children who are at the beginning of the school, when they are grade 4 or grade 5, will go outside on a regular basis. As they get older, they get taken outside more for longer, and they have residential experiences and so on. But the whole of the curriculum, the whole of the teaching revolves around what's been happening on those learning expeditions, on planning for them, on evaluating them, and so on. We have one school like that in the UK. This is the XP Academy. It's in the north of England. It's completely unlike any school in the rest of the country, I think, and they do the same kind of learning expedition. They organise their curriculum into 6-week or 12-week blocks, and the children work in interdisciplinary ways across the curriculum with teachers from different subjects effectively on projects, and those projects are across a range of topics, some to do with sustainability, some to do with other aspects of life, and it's just a radical approach, which is sadly rare. This is some of the work that students have produced with the help of a local wildlife organisation, and this is now displayed in a park just outside the area where the school is, and it's helping people to understand the role of invertebrates in pollination.
Middle of last year, I visited this elementary school in China. It's in Nanjing, not far from Shanghai. And it's a school, it has 3,000 students. It's a state school. And this is the area behind the school where the children grow food, grow crops. Each class, and there are many classes, have a strip of land which they decide what they're going to grow, and they have enormous success in growing this material which they can then consume at some point in the year. That's what it looks like outside. Inside the school greenhouse, it's astonishing. Now, I remind you, this is a primary school. This is an elementary school, and it is unique, I think, in this area. But it just shows you what can be done. The greenhouse is so large, it was impossible to take one photograph of the entire greenhouse. It's a huge area where young children are learning about sustainability, about growing, about plants, paid for primarily by the government, who wants to invest in this way forward. We used to think China was, a developing country way behind where we were, and now we look at this with envy. We look at this and think China is way ahead of where we are in some cases. Before China, I was in Singapore, and this is the Commonwealth School. It's a secondary school in Singapore, and it's one of two eco-experimental schools. This is their greenhouse where they are growing different crops, and they are looking at different ways of using fertilizer, of light conditions, temperature, doing inquiry-based science to try and find a way of what grows best when. But that's not just all they have. They have composting facilities inside the school canteen where children can see how compost is made. The compost is taken outdoors and is used to grow other crops, other food. They have their own rainforest in the school. Between the school buildings, they have an area of land which they've converted into a rainforest. And it has its own snake. It has its own python, which suggests that this is an authentic environment. Some of the parents are not very happy that the school has a snake. But okay, I have to say I didn't see it. It has its own wetland area in the school. It has mangrove swamps. Again, this is just outside between this block and the next block. It's astonishing. And again, it shows you what can be done with effective leadership and determination. If there was no school that did this, I'd be worried. If there are examples where one school can do it, it should inspire others to think we can do this if we try hard enough. This is me planting a tree. They got me to plant a tree. And that was good because that meant I could fly home feeling that I'd offset my... Final example is a European Union project. Whatever happened to the European Union? Involving schools in Spain and England and Denmark. And most children have no real idea about what is in the ocean or what's under the ocean. And so this project is to try and encourage ocean literacy. And it involved working with aquaria and education departments and computer facilities to come up with some method of capturing what goes on beneath the ocean. And you can just see on the left-hand side, there's a camera which the young children are going to lower into the ocean to try and record some video material which they can then play back on the VR headsets to try and get a sense of what it is like to be under the water. This took place in an area of Denmark that used to be rich in fishing, a very popular fishing area, which is now the fishing industry has disappeared. So they are rediscovering the importance of fishing in this local community.
through the use of virtual reality and through the use of hands-on experiment. Well, okay. Penultimate. This is a museum school in London near Heathrow Airport. It's a secondary school. It's a high school, and it's designed to replicate Science Centre Museum's approach. So the teachers are encouraged to use museum approaches. That means using specimens, using displays in order to curate exhibitions on particular topics. It's got its own dinosaur model, and that's the science laboratory behind it. And what you have is these cases, these museum quality cases where people can curate their own exhibitions based on various topics, and it's a very interesting use of museum pedagogy in a conventional school approach. So what I've tried to do is to show you that there are lots and lots of ways of engaging with nature in a very hands-on way. We have evidence of what strategies might work best in terms of teaching people about climate change and sustainability. And there are examples around the world where people are doing amazing things, and that's what keeps me going, and that, I hope, is what might inspire you to say, well, we have something like this, you should come and see this, or that's what I would like to see, in my local school. How can we make it happen? Gracias. Do you want to do questions now or at the end? Agradecer al profesor Justin Dillon por su presentación y por compartir su trabajo de todos estos años. En el siguiente espacio recibimos a la profesora y vicerrectora de investigación y posgrado de la universidad, Antonia Larraín, quien comentará algunos aspectos claves de su proyecto Fondesit 1210-264, en la presentación titulada Conocimientos, creencias y disposiciones acerca del cambio climático en jóvenes secundarios en Chile. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, profesor Dillon, por su presentación, porque también nos sirve, como una pequeña introducción a lo que voy a tratar de comentar muy brevemente. Yo les voy a comentar algunos resultados de un proyecto que es de 4 años y que ha tenido muchos aristas, ¿ya? Y trabajo, y además que hemos hecho con un conjunto de personas. Aquí está Claudia Vergara, que es coinvestigadora, Hernán Cofré, de la Pontificia Católica de Valparaíso, Teresa Roja y muchas otras personas más. Y el proyecto efectivamente tiene que ver con la primera estrategia que mencionaba el profesor Dillon, que es preguntarse por los efectos que tiene la enseñanza deliberativa o la deliberación entre pares para aprender cambio climático. Y parte de la pregunta del proyecto también era, bueno, ¿aprender qué de cambio climático? Aprender conceptos, aprender directamente disposiciones, aprender acción climática, es importante las disposiciones políticas, tiene que ver con las disposiciones ciudadanas. Y entonces, en el fondo, el proyecto se pregunta por los efectos que tiene deliberar entre pares problemas ligados al cambio climático en una dimensión que une una dimensión política y ciudadana y una dimensión propiamente ligada a competencias, que ahí podemos discutir eso, qué es eso, o habilidades, disposiciones ligadas al cambio climático. Nosotros diseñamos materiales, diseñamos la unidad completa de cambio climático de ciencias para la ciudadanía. Hicimos un curso de docentes, estudiamos en el fondo los efectos con ellos, readecuamos y diseñamos con ellos estas actividades y luego hicimos una serie de estudios o de mediciones, que algo de eso les voy a mostrar hoy día que quizás me parecen importantes para sumar a la discusión, ¿ya? Y por eso yo había pensado que lo más interesante era concentrarnos sobre todo en una parte que es, bueno, ¿qué saben, qué creen, qué piensan, qué esperan jóvenes que estudian en la enseñanza media entre tercero y cuarto medio en Chile hoy día, ¿ya?
y por ahí vamos a partir. Igual vamos a tocar algunos de los otros puntos bien rapidito al final. Entonces esto es lo que yo llamo como el estudio 1. No me voy a detener ni en los marcos teóricos, ni en los marcos metodológicos con mucho detalle, porque no hay tiempo. Abierta a que me escriban, algunas de estas cosas están publicadas, la mayoría no, pero ahí podemos ahondar en todas las dudas que tengan, y obviamente estamos trabajando en todas las publicaciones donde se va a aclarar todo esto. Entonces lo primero que quiero contarles es eso, qué creen, qué piensan, qué esperan, y lo que hicimos fue un estudio descriptivo. Hicimos aplicaciones de 2 cuestionarios en realidad, pero me voy a centrar más en uno, que es un cuestionario de cambio climático que tiene distintas escalas, después se las voy a mencionar, y que adaptamos de un cuestionario que se desarrolló en Finlandia, y de hecho una de las publicaciones que tenemos la publicamos con autores fineses. Participaron 400, en realidad participaron 500 estudiantes, un poquito más, pero los datos que tengo ahora incluimos 425 estudiantes. ¿Sí? Bajar la luz. No sé si no se puede agrandar. Yo voy a tratar de contar todo lo que sea relevante, porque yo creo que no se puede agrandar, pero quizás apagar la luz por parte, no sé si se puede. Ahí. Me vamos a quedar dormido, pero bueno. Bueno, pero son más o menos un poco más de 400 estudiantes las respuestas que vamos a ver ahora, entre 16 y 18 años, 13 colegios municipales, pero también particular subvencionados de la región metropolitana, Valparaíso, Los Lagos y la Araucanía. Casi 15% se identificaron teniendo nacionalidades que no son chilenas, y 35%, o sea, menos de un 10% de la muestra, tiene o reporta ser parte de organizaciones de jóvenes involucradas en temas ambientales, ¿ya? Se siguieron todos los protocolos éticos que seguimos para la investigación con personas, y que está resguardada por el Comité de Ética de la Universidad. No importa que no vean, yo les voy a contar aquí, después si tienen dudas, ahí los datos. Pero básicamente el cuestionario de cambio climático tiene distintas escalas. Tiene una escala que es de conocimiento, o sea, es decir, que mide en el fondo el manejo conceptual ligado a cuestiones propiamente de las ciencias del clima. Tiene una escala que tiene que ver con estimación de huella carbono, tiene 2 escalas de disposición a la mitigación, tiene 2 escalas de experiencias escolares, tiene una escala de emociones, y tiene una escala de valoración y confianza en la ciencia, y tiene una escala de autoeficacia científica, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Para ir al tiro yo les voy en el fondo en negrita, quizás leen lo importante, después están los detalles. Esta es la escala del conocimiento en general, como podemos esperar. Los y las estudiantes que contestaron el cuestionario, podemos decir que tienen un bajo conocimiento de conceptos ligados a cuestiones del cambio climático. Las preguntas menos difíciles tienen que ver con la antropogénesis. Y vamos a ver, nosotros no tenemos probablemente el problema que tiene Estados Unidos. La mayor parte de los estudiantes nuestros están convencidos de que la acción humana tiene un efecto en el clima y en el cambio climático, en lo que estamos viviendo. Entonces, las preguntas que tienen que ver con eso no son problemáticas. Las preguntas ligadas a gases invernadero en general tampoco. Cuando empieza a ser más específico el mecanismo de efecto invernadero, empezamos con problemas. Y las preguntas más difíciles, no sé si esto tiene un puntero, parece. No, sí. Las preguntas más difíciles tienen que ver con la radiación, cuestiones de la radiación, si es que en el fondo el tipo de radiación que emite la Tierra, la cantidad de radiación que emite la Tierra, si es que el efecto invernadero involucra el tema de capa de ozono, ¿no es cierto? Y verificamos efectivamente que lo que nosotros podemos esperar, que los y las estudiantes tienen las típicas preconcepciones o concepciones alternativas que se verifican en la literatura, ¿ya? O sea, por ejemplo, que el cambio climático tiene que ver con la polución como una de las principales causas, o con el agujero de la capa de ozono, entre otras cosas. Eso, respecto a lo que yo les decía antes, el 95% de los estudiantes está convencido de que las acciones humanas tienen un impacto en el clima, pero casi el 90% no sabe por qué, está súper inseguro. Y ese dato a mí me parece el más importante, porque en el fondo es como un dogma el cambio climático, y lo hace muy débil, porque cualquier argumento, cualquier situación, cualquier contexto sociopolítico o científico y político que los persuada de lo contrario, va a ser muy fácil cambiar. Entonces ahí es donde uno se pregunta, y eso es parte de la pregunta que nosotros nos hacemos, como,
porque en general la literatura uno dice, ya el conocimiento, pero el conocimiento no... Hay mucha literatura que dice eso, el conocimiento no es importante, porque tú puedes saber mucho y no necesariamente cambiar tus disposiciones. Pero no es importante, es tan poco importante entender en el fondo los mecanismos, los procesos y los conceptos que hemos inventado para poder dar cuenta de lo que estamos llamando como cambio climático. Bueno, nosotros estamos como convencidos de que sí. Quiero hacer un paréntesis también. Yo creo que lo que vimos antes en las experiencias de Justin también habla de algo que es importante, yo creo, en la educación ambiental. Yo soy súper ignorante en la educación ambiental, me he estado metiendo en esto hace poquito, pero la impresión que tengo es que hay mucha de la educación ambiental tiene un énfasis muy fuerte en la vinculación con la naturaleza, que es una vinculación emocional, está basado en un enfoque súper fenomenológico de vincularse y que es súper importante, porque efectivamente vincularse afectivamente con la naturaleza es un pie fundamental para cuidarla. ¿Sí? Y eso nos tiene que hacer pensar, porque muchos de nuestros y nuestras estudiantes tienen escasa conexión con la naturaleza. Pero mi pregunta personal es si eso es suficiente, porque en el fondo nosotros, la experiencia de la naturaleza en términos, o sea, por ejemplo, del cambio climático, para entender el cambio climático, la experiencia directa con la naturaleza no es suficiente, porque está mediada por conceptos que son históricamente creados, que tienen que ver con distintas disciplinas, no solamente la ciencia, la economía, la política, la teoría del género. Y en ese sentido es donde el tema de la deliberación, y me parece interesante como todas las opciones que él ponía, porque yo creo que el desafío de la educación en cambio climático es tratar de articular estas cosas, o sea, cómo enseñamos en la naturaleza, pero enseñamos en la naturaleza no solamente a tener un vínculo afectivo, sino que también a reconstruir conocimientos, discusiones, debates, conceptos que son fundamentales para que ese vínculo afectivo se sostenga en el tiempo y se transforme en acciones de mitigación, ¿ya? Avanzando, perdón, voy para atrás, nada que ver. Después, ¿qué más? Experiencia escolar. Nosotros pensábamos que no iban a decir, no hay nada en nuestra escuela. Y en general se habla de cambio climático en la escuela y los y las estudiantes tienen una buena experiencia de eso. O sea, piensan que si es que no se habla demasiado negativo, que si tienen preocupaciones, tienen espacios para conversar, que sus profesores hablan reflexivamente. Eso fue un bonito hallazgo. Y hay una tendencia a valorar la contribución de la enseñanza escolar para lo que las personas pueden hacer como ciudadanos y ciudadanas respecto al cambio climático. Pero una deuda súper grande es que la escuela en general, y yo creo que también la universidad tenemos una deuda súper grande, el Fondesit que nosotros nos acabamos de adjudicar ahora se focaliza en eso, en el tema de la universidad, que es que la mayor parte de los y las estudiantes dicen que en la escuela en el fondo no se trabaja vocacionalmente el tema del cambio climático, es decir, está como súper desligado. O sea, por una parte el cambio climático tiene que ver con mi vida, reciclo o no reciclo, por otra parte estudio psicología, ingeniería, sociología, son dos cosas independientes. No hay, en la escuela en el fondo no hay como una proyección profesional donde los y las estudiantes sientan que se pueden ocupar profesionalmente de estas tareas. ¿Sí? Y yo creo que ahí nuestro sistema de educación superior también está al debe, o sea, tenemos como carreras súper noventeras todavía, que de alguna otra manera no se han transformado para poder ocupar a los jóvenes, o más bien darles una proyección de futuro mucho más abierta, creativa y abierta a la imaginación, donde cada una de esas personas en sus distintos ámbitos de acción pueden prepararse para abordar esta cuestión profesionalmente. Súper interesante, en general creo que también esto nos diferencia de Norteamérica. En Chile hay una alta, los y las estudiantes que nosotros trabajamos valoran muchísimo el conocimiento científico del cambio climático. Esto es un activo de nuestra sociedad que nosotros no podemos perder. Es súper importante, es decir, tenemos una alta valoración de la ciencia en general, al menos en este público escolar, ¿ya? Y además, también súper interesante, es como a mí me sorprendió personalmente, los y las estudiantes que respondieron a esta encuesta tienen una tendencia a tener una alta autoeficacia científica. O sea, en general creen que pueden, que quizás no les ha ido tan bien, pero que les va a ir mejor, que se interesan que les vaya mejor, que quieren, que creen que la ciencia es importante para sus vidas, aunque no vayan a estudiar algo ligado a la ciencia. Eso también es un activo que es relevante y vamos a ver por qué. Están dispuestos a mitigar, pero están dispuestos a mitigar con acciones que no tienen que ver con cambios radicales en sus estilos de vida, ¿ya? O sea, es decir, mucho más centrado en
en reciclar, en desconectar electrodomésticos, que en cambiar radicalmente la dieta o el estilo, por ejemplo, de viajes, de vacaciones, ¿ya? Esto es distinto probablemente a lo que pasa, los resultados que uno ve en como países más nórdicos, ¿ya? Que hay como una disposición mucho más radical, y obviamente tiene que ver con nuestro contexto sociopolítico y cultural. Y bueno, estas son las dos escalas que mencionan lo mismo. Y también, y bueno, lo que yo les decía antes, hay mucho más disposición a mitigar a propósito de los estilos de vida personales, que tomar como decisiones profesionales ligadas a esto. Y yo creo que tiene que ver con que en general no damos opciones de futuro profesional ligados al tema del cambio climático. Y ahí yo creo que estamos, el ámbito universitario al debe. Evidentemente hay una atribución de la responsabilidad mucho más corporativa y política que individual, y eso probablemente también está ligado, pero eso no está ligado, perdón, no traje esos datos, pero los tengo, eso no está ligado a que las personas, a que los y las estudiantes quieran actuar políticamente por el cambio climático, no tienen la disposición de vincularse políticamente, no hay una disposición de colectiva, aunque la responsabilidad sea corporativa y política, ¿ya? Entonces ahí son como las grietas que uno tendría que ir mirando para ver cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos abordar. Espérate, este es las emociones. En términos de las emociones, están súper preocupados, no tan culposos, los estudiantes que contestaron esto. Están empoderados, están desesperanzados y no están tan ansiosos. Es como una configuración emocional súper especial. En general, los estudios nórdicos es mucho más culpable, y es bueno que no estén culpables, porque la culpa erosiona mucho la subjetividad. Y es bueno que estén preocupados, pero no es bueno que estén desesperanzados. Entonces ahí es donde la cuestión como de la vocación, del trabajo vocacional, yo creo que es súper importante, porque si tú hay algo en lo que me puedo ocupar y en lo que puedo hacer, porque yo sé que reciclando en mi casa no voy a lograr nada. Y no quiero vincularme a un movimiento político para cambiar esta cuestión. Entonces estamos perdidos. ¿Sí? Entonces están desesperanzados, están preocupados, pero saben que no es su culpa y tampoco están ansiosos. Probablemente saben que tienen problemas más importantes que esto. Entonces también eso es importante, porque a veces uno lee la literatura de afuera y en el fondo el panorama es distinto. Ya, y esto lo quiero contar súper cortito, son estudios súper complejos, requieren mucho más información, pero en el fondo les doy las conclusiones y después, el primero está publicado, así que todos lo pueden leer. La pregunta respecto a si el conocimiento científico del cambio climático importa, que es una pregunta que a mí me importa, que a nosotros nos importa, ¿sí? Porque en el fondo, lo que decía antes, nuestra sociedad no es una sociedad que está construida a partir de conceptos, no tenemos una relación directa con la naturaleza, tenemos una relación mediada, muy compleja y culturalmente hablando. Y lo que vimos, no ven, pero no importa, y les voy a contar, es que lo que hicimos fue un modelo de ecuaciones estructurales para mirar cómo en el fondo testear si es que el conocimiento del cambio climático tenía efectos directos sobre la disposición a mitigar. Y la literatura muestra, hay literatura que sí, que no. Nuestros datos muestran que no tiene. O sea, una persona que tiene alto conocimiento del cambio climático, de ciencia del clima, no necesariamente es una persona que está altamente dispuesta a mitigar. Pero sí hay efectos indirectos que pasan por dos variables. Una es la confianza en la valoración de conocimiento científico del cambio climático. O sea, si yo tengo alto conocimiento científico del cambio climático, alta colaboración, voy a tender a tener alta, estoy como súper simplificando, disposición a mitigar. Pero si tengo alto conocimiento, poca valoración, voy a estar menos disponible. Entonces ahí es donde uno dice toda la política y los discursos estilo Trump respecto al tema de la ciencia y todo, son un eje fundamental para esto, ¿ya? Y también es importante la autoeficacia científica también. La autoeficacia científica tiene un efecto directo, es decir, sentirme mejor en ciencia hace una diferencia, y también tiene un efecto indirecto a través de la valoración del conocimiento y confianza en el conocimiento científico. La confianza en el conocimiento científico y la valoración del conocimiento científico es un bien colectivo, es un bien que no solamente se construye en la escuela, se construye en el diario, se construye en la prensa, se construye en las columnas, se construye en las conversaciones en la casa, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, no, pero hay evidencia para todo, en el fondo uno tiene que discutirlo si está frente a jóvenes y niños, porque hay evidencia para todo, pero no es de la misma calidad, ¿cierto? Y el tercero,
tenemos otro que también es un resultado que es súper bonito, que tiene que ver con lo que yo les decía, que, bueno, no importa, después veo si lo traje porque no me acuerdo, pero la pregunta es si es que la deliberación entre pares promueve el conocimiento. ¿Cómo definir la disposición a mitigar? Hay dos escalas que les preguntan a los y las estudiantes, como quiero hacer cambios en mi estilo de vida para no sé qué, o estoy dispuesto a cambiar, dejar de comer carne una vez a la semana, o para siempre. ¿Sí? Pero después les puedo compartir las escalas. No todas las escalas son públicas, pero se las puedo compartir. Lo que nuestros datos muestran, esto nosotros lo testeamos con regresiones fijas para fijar el efecto de individuo, pero nosotros ahora estamos haciendo modelos de ecuaciones estructurales y asumo que vamos a tener otro tipo de resultados también. Pero lo que tenemos hasta ahora es que la deliberación, deliberar entre pares problemas de cambio climático en el contexto de ciencias para la ciudadanía, promueve el conocimiento del cambio climático. Los estudiantes efectivamente aprenden. Y el aprender, en el fondo, el ganar conocimiento del cambio climático a partir de la deliberación, afecta o promueve la disposición a mitigar. ¿Ya? Y ahí pueden haber muchas cosas involucradas, no solamente el conocimiento, también puede estar en el fondo la relación con tus pares, eso en el fondo también te aglutina. Perdón, es que quiero decir otra cosa antes de muchas gracias. No, que nosotros también estábamos viendo, no traje los datos, pero tengo ese modelo, todavía no lo hemos publicado, pero también si a alguien le interesa se lo puedo compartir porque lo publicamos, o sea, lo presentamos ya en una conferencia, que en el fondo nosotros testeamos la relación entre competencias ciudadanas y competencias verdes, y la relación entre factores no solamente como el conocimiento y la autoeficacia en ciencia, también, por ejemplo, la autoeficacia científica y otras variables como la apertura del clima de aula, que es una típica variable en investigación política, ¿no es cierto? En todas las encuestas políticas, es decir, qué tanto los estudiantes perciben que pueden hablar de los temas abiertamente y discutir. Sobre, en el fondo, estas disposiciones. Y lo que vimos es que un aula más abierta, donde distintas posiciones se pueden discutir, tiene un efecto en el fondo, en competencias políticas, incluía disposiciones a la mitigación, mediado por la disposición a deliberar. O sea, una aula abierta puede tener personas que están dispuestas o no a deliberar, es decir, a decir, en realidad estoy equivocado, tratemos de buscar la mejor solución posible. ¿No es cierto? O sea, como tener humildad y honestidad intelectual. Y cuando las personas no tienen honestidad y humildad intelectual, esa apertura no tiene el mismo efecto en términos ciudadanos y verdes. Y el conocimiento en cambio climático también tiene efecto, y lo interesante es que el conocimiento en cambio climático no solamente tiene efecto en la disposición a mitigar el cambio climático, también tiene efecto en la expectativa de participación futura en las votaciones, o sea, tiene un efecto político, pero no tiene un efecto en la justificación del autoritarismo. ¿Ya? Y eso también es importante. La justificación del autoritarismo pasa como por otro lado. Y eso es algo que nos hace pensar. Nosotros pusimos, estas cuatro como variables: la disposición a mitigar, la disposición o la actitud hacia a los derechos humanos, por ejemplo, de inmigrantes, la disposición a votar en las votaciones y la justificación del autoritarismo. Las tres primeras funcionan parecido, son parte de algo que uno podría decir como esta ciudadanía verde, que en realidad todos estamos buscando si existe o no existe. La justificación del autoritarismo va por otro lado. O sea, yo puedo ser súper ecologista y sabemos, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, clases latentes para ver cómo los perfiles de jóvenes. Puedo ser súper ecologista, puedo ser súper respetuoso de los derechos humanos y justificar en ciertos momentos muy claramente el autoritarismo. Y esas son cuestiones que tenemos que mirar igual a propósito de la enseñanza del cambio climático, para que no se nos quede como la enseñanza simplemente de una cajita del currículum. ¿Sí? Eso, ahora sí, muchas gracias. Gracias, Antonia, por compartir la investigación de este tiempo. Voy a invitar entonces a nuestro panel, Diego Urrejola, director ejecutivo de la Fundación Cosmos, y a Claudia Vergara, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Necesitan esto? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno,
Muchas gracias a Justin y a Antonia. Qué difícil hablar después de estas dos presentaciones. Desde la formación inicial docente, dejan muchos desafíos, ¿no? Nosotros en la Facultad de Educación, además, hacemos mucha sinergia con lo que se está haciendo, con lo que se ha planteado, contextos quizás distintos al de Inglaterra, pero nuestra facultad, que es pequeñita, nuestra universidad es pequeñita, sin embargo, vemos ciertas similitudes respecto del norte, respecto de lo que queremos hacer. Actualmente nuestra facultad además tiene un proyecto AES que justamente trata de trabajar ejes que aparecen aquí con estrategias que justamente son las que promueven, como es por ejemplo la deliberación. Si bien dentro del proyecto AES no está el cambio climático como un eje, nosotros sí lo tenemos contemplado en nuestro fundamento. ¿Cómo nosotros visualizamos a futuro, ¿no? En una sociedad que está tan fragmentada, en una temática que genera tanta controversia, no solamente en este país, sino en el mundo, y con los resultados que arroja el Fondesit, en el cual también formo parte y he podido ver y visualizar lo que los estudiantes nos dicen. La respuesta vuelve a estar en la formación inicial docente. Cómo formamos a nuestros profesores y cómo les entregamos herramientas para poder trabajar con estos estudiantes que después van a nuevamente ingresar a nuestras universidades, que no los estamos formando para una sociedad que tiene que aprender a mitigar o tener, en este momento no tenemos carreras que en el futuro tengan que tomar la mitigación como una realidad. Hoy en día parece como un elemento de una ONG, como un elemento que en Chile por lo menos algunos elementos se están haciendo cargo, pero no es una política total. Entonces genera muchas preguntas, muchos desafíos y nuevos proyectos, así como lo podemos ver. Hemos visto que nuestros estudiantes, a diferencia de otros países, aún confían en el conocimiento científico. Pero la inteligencia artificial, por un lado, TikTok y las redes, generan mucha confusión en nuestros estudiantes. El saber la realidad, que es real y que no, genera mucha problemática a nuestros docentes y también a nosotros como profesores en la universidad. El lograr la alfabetización científica es un desafío. No lo hemos logrado. Y el cambio climático, estamos hablando de una crisis climática, ya no es un problema, es una crisis. La tenemos acá y tenemos constantemente gente que nos está diciendo que no es, que es algo inventado, que es algo que no existe. ¿Cómo nosotros como docentes en la universidad, formando a nuestros futuros profesores, le damos herramientas para que ellos enseñen a sus estudiantes a que hay que mitigar, que hay que cuidar el ambiente? Y no en la línea en la que planteó Antonia, no es este gusto por la naturaleza, sino es un comprender cómo funciona la naturaleza para poder tomar medidas en las cuales me involucro y nos involucramos. Y creo que Justin nos genera un desafío como universidad. Nuestra universidad tiene que a lo mejor tomar un giro en ser más consciente también en qué podemos hacer más y comprometernos más. A lo mejor tenemos que tener un nuevo proyecto en el cual tengamos que hacer una intervención mayor, en el cual desde la formación docente, pero a lo mejor en otras carreras, como dijo Justin, no solamente para ciencias naturales o biología, sino que a lo mejor en todas las carreras estemos enseñando formas de mitigación, formas de trabajar con la crisis climática que tenemos hoy en día. Chile tiene un gran problema con el agua y con los incendios forestales y con nuestra geografía.
no le podemos delegar esta responsabilidad de enseñar estos contenidos solamente a los profesores de ciencias naturales, de biología, o de física, o de química. Es un problema de la ciudadanía y todos debemos participar en ello. Y es un desafío, creo, para la facultad, en este caso, para la Facultad de Educación, pero también para las otras facultades de nuestra universidad. Muy de acuerdo, se escucha, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Yo había venido con chaqueta, muy perifollado y el calor me mató, así que la chaqueta la dejé ahí. Muy de acuerdo con muchas cosas que dijiste. A mí me subrayé algunas cosas de las que mencionó Justin. Hay un ejemplo ahí que hablaba de cómo la voluntad de los profesores, más que de las instituciones, llevaban a cabo experiencias y actividades para formar a los niños y adolescentes. Yo creo que ese es un gran tema, cómo hay interés, hay capital, pero que se diluye la institucionalidad de la educación también, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias de profesores que impulsan un gran programa hasta que el profesor se va, hasta que los recursos se acaban y al final hay mucha voluntad de los profesores en educar en la naturaleza, con la naturaleza o en ciencia, pero que hay un currículum que de repente los toma como media camisa de fuerza y que no pueden salir, o una institución que está más preocupada de mantener cierto orden en el aula, el cómo entendemos el aula, etc. Y yo creo que ahí hay un desafío gigantesco en la formación docente, efectivamente, que es un poco lo que hemos venido trabajando con la facultad, en cómo somos capaces de generar o de formar docentes que puedan interpretar el currículum hacia una experiencia. Porque otra cosa súper importante que nos decía Justin es que finalmente hay que entregar una plataforma con distintas estrategias para poder formar estos niños y adolescentes en la educación. Y ahí mostró algunas de las estrategias, pero finalmente lo que necesitamos es generar una plataforma que pueda y permita la experiencia, el experienciar al niño y al adolescente con la naturaleza. El vínculo es el motor inicial. El vínculo existe. ¿Cuántos somos capaces de explotarlo para que se transforme en un motor? Yo creo que es un desafío para la educación. Y esa experiencia, no, aunque se valore mucho el dato científico y la ciencia, la experiencia va a ser fundamental para poder generar este motor de cambio. Porque otra cosa de las que me llamó la atención de la investigación que mencionaba Antonia, es estos jóvenes preocupados, pero que no se motivan a participar en un movimiento, etc. Al final tenemos jóvenes que están preocupados pero no ocupados, que están preocupados pero que no están dispuestos a ocuparse. Y a lo mejor tiene muchas teorías detrás de por qué sucede, la inmediatez en la que se vive, en la que fueron formados, en la que están en la que están viviendo todos los días, en su propia experiencia. Hay un montón de cosas que uno podría preguntarse, pero yo creo que hay que ocuparse de eso, de esa no ocupación también, ¿no? Creo que va a ser súper importante si transformamos jóvenes preocupados también en jóvenes o profesionales ocupados. Y en eso tienes mucha razón, en que también aquí hay un desafío en la formación de profesionales de cualquier área. Esto de las profesiones y del mundo profesional sectorizado respecto del cambio climático, ¿no? Y que aísla a quien tiene una profesión cercana como a los temas ambientales, y si soy abogado tributario, o si, ya que estamos aquí en la sala de litigación, o si soy un ingeniero que construyo puentes o casas, no tengo que ver con eso. Y eso no es así. Finalmente, todos los profesionales, todo quien tiene una actividad en la sociedad, tiene una ocupación respecto de los temas ambientales, climáticos, etc.
Y eso es un desafío de las universidades en su conjunto. Tú dijiste, tenemos unas carreras como medias noventeras. Yo creo que sí, y hasta ochenteras a veces, ¿no? Creo que hoy día, para que se puedan ocupar estos jóvenes preocupados, necesitamos carreras y profesiones que los desafíen a saber que están aportando a una solución. Porque si no, es más fácil también no ocuparse y quedarse preocupado. Y que se ocupen otros, los que sí tienen que ver con ciencia, con medio ambiente, etcétera. Yo soy biólogo y me alegra que haya un reconocimiento de la ciencia. Habría que ver cómo formamos los científicos también para que se acerquen a la ciudadanía a explotar también esa valoración de la ciencia. Por último, me viene una reflexión respecto de cómo generamos ciertas políticas que fomenten una cultura en la educación que sea transversal. Que no es necesario ser profesor de ciencia, ni de geografía, como decía Justin, o cualquier otra de las ramas de la ciencia para hablar de cambio climático. Y que no es necesario solamente hablar, también es necesario, hoy día que la información está prácticamente en todas partes, aprender a ocupar esa información a partir de lo que mi experiencia me muestra. Y cierro con lo mismo que empecé, que es la necesidad de que los niños y los jóvenes tengan una experiencia de naturaleza. Que, claro, si los cargamos con el cargo de usted tiene que cuidar la naturaleza, yo creo que nadie se va a motivar. Prefiero tener otras cosas en la mochila, otras cosas a cargo. A mí no me den sanar al planeta del cambio climático, porque yo no tengo nada que ver. Ustedes, los adultos, fueron, entonces no me lo carguen a mí. En cambio, si nos hacemos parte de la naturaleza, si el cuidar la naturaleza finalmente significa cuidarme a mí, a mis hermanos, a mis padres, a mis primos, a mis amigos, a los que sí tengo vínculo, entonces vamos a tener una predisposición a ocuparnos de esos problemas, pienso yo. Eso, para dejar tiempo para preguntas. Vamos a abrir un espacio de preguntas para los panelistas y también para Antonia o para Justin. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Buenas tardes, mi nombre es Jessie, soy profesora y magíster en ética de esta universidad. Me hacía la pregunta de los factores de las empresas extractivistas y su responsabilidad dentro del tema medioambiental. Pareciera ser que nos vuelcan, como decía muy bien el exponente anterior, la responsabilidad en la totalidad, como algo que se diluye. Y el porcentaje de contaminación de las empresas es tremendo. El tema industrial, el tema de los riles, el tema, bueno, para qué decir, de la zona y territorio ocupado, de los genocidios, de todos los espacios que estamos viendo que están siendo vulnerados. Entonces, decirle a un joven, a un estudiante, a una mamá de cualquier lugar, de una población o un ser humano normal, que se tiene que hacer cargo del tremendo problema que otros están causando y que en realidad vivimos alejados de esa realidad, es como complejo. Y siento también que la universidad tiene un gran porcentaje de responsabilidad de ocultar los temas gravitantes. Entonces sería bueno poner en la mesa de las discusiones también estas responsabilidades. Yo hice la tesis de posgrado sobre las empresas extractivistas y lo que pude comprobar es que toda su declaración es meramente declaración. Eso. O sea, no sé si te voy a porque no sé bien cuál es la pregunta, pero voy a reaccionar a lo que tú dijiste y no desde del conocimiento del extractivismo, porque de eso probablemente tú sabes más que yo.
Pero sí, a propósito de lo que yo decía antes, por eso me parece tan importante que entendamos que la enseñanza, en este caso que estamos hablando del cambio climático, tiene que tener una dimensión política, de formación política, justamente porque, bueno, hay diferentes formas de ocuparse, uno se puede ocupar profesionalmente, pero también te puedes ocupar políticamente. Y lo mínimo es votar por las personas que van a tomar las decisiones que te van a representar, ese es como el mínimo. Luego puedes además participar de grupos, hacer movimientos, pero para eso estamos muy al debe también con la formación política. Entonces, a propósito de la desarticulación del currículum, eso es parte de lo que tenemos que pensar, o sea, la dimensión ética, la dimensión política, la dimensión de género, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, lo que yo puedo aportar, digamos, con lo que dije antes, que el tema de la deliberación, estando súper de acuerdo, Diego, contigo, con la necesidad de la experiencia. Pero en el fondo yo creo que lo que da la experiencia de la deliberación es la experiencia política en torno al tema del cambio climático. O sea, experienciar estar en desacuerdo, tener que justificar, tensionarte porque tenemos distintos intereses, tratar de llegar a un acuerdo, valorar ese esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces yo, sin querer resolver lo que menciona, porque excede, creo, lo que yo podría decir, pienso que es importante eso, o sea, como mirar esto en esa área. Y en ese sentido yo creo que evidentemente el tema de las universidades estamos demasiado al debe, no solamente con lo que tú mencionas, y también probablemente por eso, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos las universidades en la participación del extractivismo, yo no la sé, pero probablemente efectivamente hay que pensarlo mucho, mucho más. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria, soy profesora de Educación General Básica. He escuchado con mucha atención a quienes han hablado del tema, pero yo quisiera, digamos, que este tema lo lleváramos a aterrizarlo un poquito lo que es la educación, ¿cierto? La formación de los estudiantes. Y por mi experiencia, yo siento que ellos creen en estos cambios, en conocer la naturaleza, una vez que también ellos noten que hay un convencimiento y una motivación de los profesores, que no solamente sea entregar un contenido, ¿cierto? Que lleguemos más allá y la forma que los aprendizajes sean significativos y les lleguen es a través de las experiencias. Yo trabajo en un colegio de alta vulnerabilidad, pero yo quisiera compartir una experiencia de este fin de semana. Mi familia tiene una pequeña finca en la sexta región. Celebramos un cumpleaños de chiquititos. Pero al lado de esa finca, yo tengo una prima, ¿ya? Que tiene muchos animalitos y plantaciones y en fin. Entonces es inevitable que después que se termine el cumpleaños, llega el momento de ir a visitar a la vecina. Ella es profesora también, no ejerce, pero es profesora. Entonces llegaron tan fascinados, hasta los papás, porque para muchos era nuevo el lugar, donde ella les enseñaba cómo crecían los tomates, los porotos verdes, habían acelgas, un montón de cosas, y cómo había que cuidarla y la importancia para nuestra alimentación. Y eso lo pongo un poquito con el tema que también nos contaba Justin, ¿verdad? Entonces ellos llegaron fascinados porque no sabían cómo lográbamos tener un tomate. ¿Ya? Y entonces hasta los papás motivados y agradecidos de mi prima, que es la dueña, y me hizo recordar un poco un convencimiento, ¿verdad?, que nos ha quedado quienes conocemos a Gabriela Mistral, que el profesor debe serlo en todo lugar y en todo momento. Entonces ella, a través ya de que está retirada, le sigue esa motivación por enseñar y dar a conocer, ¿verdad?, de dónde nace, de dónde tenemos los productos que nos alimentan. Esto como anecdótico también, una chiquita de 4 años le dijo, pero tía, ¿a usted le falta algo que es importante? Le dice, ¿qué me falta? Una vaca. ¿Ya? Porque obviamente ellos también se alimentan de la leche, pero había vacas, hay gansos, patos, conejos, y fue una experiencia maravillosa sin pensarla. Entonces ahí donde uno dice qué importante es acercarlos a su realidad, a su ambiente. Pero nos topamos con otro problema en el colegio, ¿verdad? Hay contenidos, hay planificaciones, y cuántas veces yo escuché que me dijeran, profesora, usted no puede hacer nada
que no esté planificado. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que esto es dinámico y que al profesor también se le tiene que dar la libertad de cómo crear, con qué tecnología o estrategia va a llevar a cabo la motivación, por ejemplo, del cambio climático, del cuidado y el ser conocedores, ¿verdad?, de cómo me llegan a mí los productos y por qué es importante cuidar la naturaleza. Gracias, profesora. Voy a dejar en la palabra con la decana de Educación, Marisol Latorre. Gracias, Marisol. Gracias. ¿Hagamos la pregunta? Sí. Gracias. Muchas gracias por el tiempo, voy a tratar de ser muy breve. Mi nombre es Matías Campos, yo soy parte de la directiva del Ecobarrio de la Villa Santa Elena de Macul. Siento que estamos repitiendo errores, que los espacios educativos siguen centrándose en recintos educativos. O sea, si no es en un colegio, bueno, no es una facultad, ¿cierto? La enseñanza como que termina en la calle, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando los que quieren enseñar no tuvieron formación pedagógica, no tuvieron metodología, no tuvieron esas herramientas, pero tienen un conocimiento para entregar? Dentro de los desafíos que nosotros tenemos en el Ecobarrio, justamente trabajar en la educación con niños de la primera infancia y con adultos mayores, porque son los que en este momento, la primera infancia es la que podría llegar a hacer cambios, ¿cierto? Pero justamente, ¿qué pasa ahí? Cuando esas personas que están abiertas a enseñar y que pueden tener tiempo, no tuvieron esas herramientas pedagógicas para entregar su conocimiento. O sea, hay algo que sigue habiendo un vacío entre la academia y la vida real, creo. Gracias por las intervenciones y tu comentario final. O sea, yo creo que voy a ligarlo con estas últimas palabras que son como palabras de cierre a este seminario. Que lo primero es... Dame 2 minutos y lo voy a ligar. Lo primero que quiero decir es que quiero agradecer la presencia y la colaboración a 3 voces que hemos hecho hoy día en este seminario. Está el proyecto Fondesit que dirige Antonia, está el proyecto en la Alberto Hurtado, está el proyecto Fondesit del doctor Hernán Cofré en la Universidad Católica de Valparaíso y está el proyecto de Educación y Naturaleza de la Facultad de Educación del Alberto Hurtado, que hacemos en colaboración y financiado por la Fundación Cosmos. Entonces, hemos logrado hacer por primera vez, yo diría, este diálogo a varias voces sobre un tema que nos parece de mucha relevancia para los distintos campos en los que cada uno de nosotros trabaja. Esta colaboración nos ha permitido traer a Justin Dillon como conferencista principal y también quiero agradecer la presencia y la presentación que nos ha hecho Justin. Esta colaboración y este diálogo a varias voces lo hacemos sobre un tema crítico para la sociedad contemporánea, un tema que es clave, que es urgente y que es necesario de abordar. Porque, y aquí voy a retomar lo que tú dices, porque yo creo que como sociedad necesitamos conectar mucho más la investigación con la educación, con los distintos modos de hacer educación, porque la educación no se agota, como tú dices, en la escuela. Hay un campo que es la educación escolar, formal, formalizada, certificada, etc. Pero hay otros campos que tienen que ver con la educación no formal, con la educación informal, con los diálogos entre la sociedad, el mundo académico y la sociedad civil, y entre las organizaciones, la política y la sociedad civil. Yo creo que ese es un espacio que quizá por la historia de este país lo hemos diluido y esas redes de colaboración se han perdido en el tiempo y necesitamos como reconstruirlas. Nos interesa trabajar, nos ha interesado juntar en esta mesa la investigación, resultados de investigación internacional, investigación nacional, con evidencia sobre la experiencia escolar, sobre la conversación que tiene que ver con la formación de profesores en las universidades y en esta universidad en particular, y con la mirada desde las comunidades y la experiencia, voy a decir, social respecto del aprendizaje. ¿Ya? Porque el fenómeno y el campo educativo no es algo aislado, sino que hace parte del sistema social. Y la experiencia de aprender
no solo es una experiencia intelectual, sino que también hemos aprendido que es una experiencia corporal, que es una experiencia afectiva, que no es una experiencia aislada, sino que además es una experiencia comunitaria. Tiene un impacto personal, individual, en lo que a mí me toca, pero por supuesto que toca a los que están conmigo, a mi familia, a mis amigos, a mi barrio, a mi cuadra, a mi curso, a mis hermanos. Entonces, también decir que nuestro desafío en la Facultad de Educación es avanzar y promover la conexión entre investigación y formación para transformar la escuela, para hacer que los docentes y las docentes que se van a insertar, pero también los docentes que están en ejercicio y que pueden volver a las universidades a hacer educación continua, son esenciales para abordar los temas críticos, los temas de sustentabilidad, de ciudadanía y los temas de crisis climático como el que estamos conversando hoy día. Porque estamos haciendo un esfuerzo por repensar lo que es el aprendizaje. Desde esta mirada un poquito más amplia, más colaborativa, más colectiva, y entender que cuando ponemos el acento o el foco en el aprendizaje, tenemos que subordinar la enseñanza a promover y lograr los aprendizajes comprometidos en el currículum, pero para mejorar las vidas de las personas. Y en eso yo creo que el tratar de promover experiencias integrales de formación y de educación, partiendo desde la escuela y expandiéndolas y proyectándolas hacia la comunidad, es fundamental. Porque necesitamos reconstruir un sujeto que ha estado fragmentado, porque nuestra herencia filosófica es fragmentar al sujeto y pensar que aprendemos con una parte, con la cabeza, pero el cuerpo tenemos que estar 40 o 2 horas sentados, quietos, escuchando. ¿Y qué pasa entonces con las metodologías activas? La evidencia que hoy día nos han mostrado nos dice que es necesario deliberar y reconstruir situaciones críticas en la escuela. Y a eso no estamos acostumbrados. Y tenemos que tratar de impulsar innovaciones en las metodologías, en los temas y en los roles que los actores tienen en las escuelas de nuestro país y en cada sala de clase. Por último, quiero decir que este es un tema que tiene, me parece, un gran sentido de urgencia, que estamos viviendo una crisis y que necesitamos hacer una inflexión. Porque el otro día me contaban que además de las desigualdades socioculturales, socioeconómicas que tenemos en nuestro país, hay desigualdades que tienen que ver con las condiciones y la crisis climática, que en algunas comunas la temperatura es 5 o 7 grados más alta que en otras comunas, porque en unas comunas hay más áreas verdes que en otras comunas, donde hay más cemento, donde en unas comunas las construcciones tienen una calidad y en otras comunas esa construcción es diferente y por lo tanto la experiencia climática también se vive de una manera distinta. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos conversar más, hacer estas conversaciones a distintas voces, articular investigación, formación y para transformar la escuela, para impactar las vidas de las personas y anclarnos en nuestro eje central, que son los distintos niveles del sistema educativo en nuestro país. En la Facultad de Educación nos interesa trabajar con la educación preescolar, con la educación parvularia, con la educación básica, con la enseñanza media, pero también con la educación y la formación universitaria. Porque creemos que pensando la vida de las personas en trayectorias formativas, podemos trabajar y impactar mucho más. Así que muchas gracias a todos y a todas. Solo darle las gracias por acompañarnos hoy día y nos acompañan también a un café. Gracias. ¿Hay café?